En el corazón geográfico de la península de Yucatán, lejos de las postales turísticas de arena blanca y de las haciendas que alguna vez prosperaron con el Enequén, se extiende una muralla verde, densa y casi impenetrable que los mapas identifican como el estado de Campeche, pero que los hombres que la habitan conocen simplemente como el Monte Alto. Aquí, en la inmensidad de la reserva de la biosfera de Calakmul, la selva no es un simple escenario decorativo, es una entidad viva, antigua y soberbia, un ecosistema donde el tiempo parece haberse detenido en una era de humedad absoluta y sombras perpetuas. Calakmul es un océano de clorofila donde el dosel de los árboles es tan cerrado que la luz del sol apenas logra besar el suelo, creando un mundo de penumbra donde el aire es tan pesado que se siente como si se pudiera masticar. En este santuario, donde el jaguar sigue siendo el señor absoluto de los senderos nocturnos, crece el tesoro más codiciado y castigado de la región, la caoba. No es solo madera. Para los mercados internacionales de lujo y los traficantes de recursos, es el oro rojo. Árboles monumentales que pueden vivir 300 años, cuyas vetas encierran un color rojizo profundo que brilla con la intensidad del fuego cuando es pulido. Sin embargo, lo que la naturaleza tarda siglos en construir, la codicia humana lo puede reducir a aserrín en cuestión de minutos con el rugido de una motosierra industrial. Los guardianes de este santuario eran los habitantes de un pequeño ejido llamado San Miguel de las Piedras, una comunidad de raíces mayas profundas que se consideraban a sí mismos los herederos de los antiguos chicleros. No eran hombres de ciudad ni ecologistas de escritorio. Eran hombres con la piel curtida por el sol tropical, manos que parecían cortezas de árbol y una capacidad instintiva para leer los mensajes del viento entre las hojas. Se hacían llamar los guardianes de la caoba. Para ellos, la selva no era un almacén de recursos, sino un templo que les proveía de vida, medicina y sustento. Su líder espiritual y táctico era Don Jacinto, un anciano de 70 años que caminaba por el monte con la agilidad de un venado, y cuyos ojos habían visto pasar más huracanes de los que la memoria oficial registraba. Don Jacinto enseñaba a los jóvenes que la selva tiene un orden sagrado. Solo se toma lo que se necesita, y siempre se pide permiso a los señores del monte antes de derribar a uno de sus gigantes. Bajo su mando, la comunidad practicaba una silvicultura de respeto, protegiendo especialmente a los árboles padre. Esas caobas inmensas que servían de semilleros para garantizar que, en 100 años, sus nietos aún pudieran escuchar el susurro de la madera preciosa. Sin embargo, la paz milenaria de Calakmul fue profanada por un ruido que no pertenecía al ciclo de la vida. El rugido metálico de motores diésel de gran potencia. La amenaza no llegó de forma sutil. Apareció como un convoy de maquinaria pesada que cortaba el camino blanco con la arrogancia de un ejército invasor. Eran los contrabandistas, una célula operativa de un cartel que había descubierto que el tráfico de maderas preciosas era tan rentable como el de sustancias prohibidas, pero con un riesgo mucho menor frente a una ley que rara vez se adentraba en la profundidad del monte. Al mando de estos hombres estaba un sujeto frío y metódico al que todos conocían como el ingeniero. No era un hombre de selva, era un hombre de logística y cálculos. Alguien que veía un árbol de 3 siglos y solo podía calcular cuántos metros cúbicos de ganancia representaba para su organización. El ingeniero traía consigo a 14 hombres armados con fusiles de asalto, pero sus armas más destructivas eran las grúas hidráulicas y los tractores forestales diseñados para arrastrar toneladas de madera sobre cualquier terreno. El primer enfrentamiento ocurrió en el límite del ejido, donde el camino se vuelve una huella estrecha rodeada de helechos gigantes. Don Jacinto y un pequeño grupo de guardianes, armados apenas con sus machetes de trabajo y un par de escopetas viejas de cazador, se interpusieron en el camino del convoy. El ingeniero bajó de su camioneta blindada, con el aire acondicionado aún saliendo por la puerta abierta, luciendo unas botas tácticas que nunca habían pisado el barro de una aguada. Con una sonrisa cínica, desplegó ante los ojos del anciano una serie de documentos con sellos oficiales, permisos de aprovechamiento que todos sabían que habían sido comprados en las oficinas de la capital o falsificados con una precisión quirúrgica. El ingeniero anunció que venían a realizar una extracción masiva, 500 metros cúbicos de caoba por semana. No les importaban las vedas, no les importaban los árboles padre, ni les importaba el equilibrio del ecosistema. Venían por el oro rojo y venían con prisa. Don Jacinto, con la calma de quien ha visto a la selva devorar imperios, miró los árboles que los sicarios ya estaban marcando con pintura naranja. Eran las caobas más jóvenes y sanas, las columnas que sostenían el futuro de San Miguel de las Piedras. Le advirtió al ingeniero que el monte tiene oídos y que la tierra de Campeche no perdona a quien le arranca el corazón sin permiso. Pero el ingeniero solo respondió con una carcajada seca.
ordenando a uno de sus hombres que encendiera una motosierra de espada larga. Frente a los guardianes, como una demostración de poder absoluto, derribaron una ceiba joven que servía de guía en el sendero. El estruendo del árbol al caer fue como un trueno en un día despejado, un gemido de madera rota que hizo que los monos zaraguatos gritaran en la distancia. El ingeniero les dio un ultimátum. O se unían a la operación como cargadores mal pagados o se quitaban del camino. Sus máquinas, dijo, no se detendrían por nada ni por nadie. Los guardianes se retiraron en silencio. Los contrabandistas interpretaron este repliegue como una señal de cobardía, una rendición típica de quienes no tienen armas modernas para defenderse. Pero don Jacinto no sentía miedo, sentía una indignación que se estaba transformando en algo mucho más peligroso, una estrategia de supervivencia ancestral. Sabían que el gobierno no vendría. La Profepa enviaría inspectores cuando el bosque ya fuera un desierto, y el ejército evitaría la zona para no entrar en conflicto con el cartel que protegía al ingeniero. Estaban solos, rodeados de 14 hombres armados y máquinas capaces de devorar el monte. Esa noche, en la casa ejidal de San Miguel de las Piedras, el aire estaba saturado de un humo espeso de copal. Don Jacinto habló a sus hombres con una voz que parecía venir desde las raíces de la tierra. No pidió armas de fuego, porque la selva tiene sus propias trampas. Pidió que despertaran a la maquinaria vieja que la comunidad había usado décadas atrás, y que prepararan el terreno para que los contrabandistas entendieran que en Calakmul, la madera no se va sin cobrar su tributo. La abertura de este infierno se selló con la caída de esa primera ceiba. Los 14 contrabandistas, confiados en su acero y su pólvora, comenzaron a talar indiscriminadamente, abriendo cicatrices de lodo y sol en el dosel sagrado. No sabían que cada árbol que caía era una señal que los guardianes usaban para rastrearlos. Don Jacinto ya no era un anciano, era el general de una guerra invisible que estaba a punto de estallar en el laberinto de las sombras. El ingeniero pensaba que venía a saquear madera. No se dio cuenta de que lo que realmente estaba haciendo era cavar su propia fosa en el barro chicloso de Campeche. El infierno de Campeche estaba listo para recibirlos, y el oro rojo que tanto deseaban iba a ser el cebo de una trampa que no dejaría rastros de su existencia. Los guardianes de la caoba estaban listos para demostrar que, cuando la ley del hombre falla, la ley de la selva tritura sin piedad a los invasores. Adentrarse en la reserva de Calakmul después de la caída de la primera ceiba es como descender voluntariamente a un infierno verde donde las leyes de la física y la lógica parecen suspendidas por la voluntad del monte. El aire aquí no se respira, se succiona. Es una masa densa, saturada de vapor de agua y del aroma dulzón y podrido de la materia orgánica en descomposición que cubre el suelo en capas de siglos. Para los 14 contrabandistas liderados por el ingeniero, el laberinto de las sombras comenzó a cobrar su cuota psicológica mucho antes de que se derramara la primera gota de sangre humana. El escenario es una arquitectura de pesadilla. Árboles de zapote, ramón y guayacán que se entrelazan en una lucha desesperada por la luz, creando un dosel tan tupido que el mediodía se percibe como un crepúsculo perpetuo y enfermo. Debajo de esta cúpula de clorofila, el calor alcanza los 40 grados, pero es un calor húmedo que no permite que el sudor se evapore, manteniendo la piel de los hombres en un estado de humedad constante que atrae a nubes de insectos feroces, tábanos, mosquitos transmisores de fiebres y las temidas garrapatas de monte que se entierran en la carne sin avisar. El terreno de Campeche es engañoso por naturaleza. Debajo de la hojarasca, el suelo es una mezcla de piedra caliza porosa conocida como sascab, y extensiones de barro chicloso o acalche. Este lodo no es agua con tierra. Es una arcilla grisácea y viscosa que actúa como una trampa hidráulica. Cuando los pesados tractores forestales de los contrabandistas intentaban avanzar, el acalche se adhería a las orugas y a las llantas de alta flotación, con una fuerza de succión que desafiaba la potencia de los motores diésel de 600 caballos de fuerza. Cada metro avanzado por la maquinaria pesada era una batalla perdida contra la fricción. Los motores rugían, lanzando nubes de humo negro que se quedaban atrapadas bajo los árboles, asfixiando a los mismos sicarios que intentaban abrirse paso. El ingeniero, acostumbrado a la eficiencia de las obras civiles en terreno seco, comenzó a notar que sus mapas satelitales eran inútiles. La densidad de la vegetación generaba una interferencia que volvía erráticos a los GPS, mostrando coordenadas que a menudo los llevaban en círculos o hacia zonas de pantanos estacionales donde el agua estancada olía a azufre y muerte. Mientras la maquinaria de los invasores sufría el desgaste de la selva, los guardianes de la caoba se movían por el laberinto de las sombras como si fueran parte de su flujo sanguíneo.
Para don Jacinto y sus hombres, la selva no era un obstáculo, era un aliado táctico con el que se comunicaban a través de sonidos que los contrabandistas confundían con el ruido natural del monte. El laberinto de las sombras fue manipulado meticulosamente por los guardianes durante las primeras 48 horas de la incursión. Utilizando técnicas ancestrales de camuflaje, los mayas alteraron los pasos de monte o caminos madereros antiguos. Cortaron lianas de bejuco y las entrelazaron de tal forma que crearon falsos senderos que desviaban a los contrabandistas hacia las zonas más profundas de Acalche. Movieron piedras de referencia y marcas de árboles, de modo que el ingeniero creía estar avanzando hacia el corazón de la zona de caobas, cuando en realidad estaba siendo conducido hacia un callejón sin salida natural rodeado de muros de vegetación espinosa como el huizache y el chechén. El chechén es uno de los protagonistas silenciosos de este escenario. Es un árbol cuya resina es altamente cáustica. Con solo tocar la corteza o recibir una gota de rocío que haya pasado por sus hojas, la piel humana estalla en ampollas dolorosas que arden como si fueran causadas por ácido. Los guardianes sabían dónde estaban cada uno de estos árboles venenosos y se encargaron de limpiar sutilmente el camino de los contrabandistas, de modo que, en su desesperación por abrirse paso, los sicarios terminaran rozando las ramas del chechén. El efecto fue inmediato. Para el segundo día, 3 de los contrabandistas tenían los rostros y brazos hinchados, sus gritos de dolor siendo amortiguados por la densidad del bosque, aumentando el clima de paranoia y desesperación dentro del grupo. El ingeniero intentaba mantener el orden, pero la selva estaba erosionando su autoridad. Los hombres, armados con sus fusiles de asalto, disparaban a las sombras cada vez que escuchaban el crujido de una rama o el graznido de un ave, desperdiciando municiones contra un enemigo que nunca se dejaba ver. La acústica del laberinto de las sombras es otro factor que los guardianes usaron a su favor. En la selva densa, el sonido no viaja de forma lineal. Rebota en los troncos de las caobas y cedros, creando ecos que desorientan el sentido del oído. Los guardianes utilizaban silbatos de madera que imitaban el grito del halcón de monte o el sordo gruñido del jaguar. Para los 14 hombres del cartel, cada sonido era una amenaza potencial. Empezaron a sufrir de lo que los chicleros llaman la locura del monte, una condición psicológica donde el cerebro, privado de horizontes abiertos y saturado de estímulos visuales repetitivos de verde y café, comienza a proyectar alucinaciones. Creían ver sombras moviéndose entre los helechos gigantes, pero cuando disparaban solo encontraban troncos perforados y el silencio burlón de la selva, que parecía tragarse el estruendo de los disparos. El escenario se completaba con la presencia de la maquinaria pesada de la comunidad que don Jacinto había ordenado despertar. Eran viejos tractores forestales de los años 70, máquinas de hierro puro, oxidadas por fuera pero mantenidas con una mecánica de supervivencia que las hacía más aptas para el barro de Campeche que las modernas unidades de los contrabandistas. Estas máquinas se movían por caminos que los guardianes habían mantenido en secreto por generaciones, rutas de escape que bordeaban las aguadas y las zonas de piedra sólida. El sonido de estos motores viejos, filtrado por la distancia y la vegetación, llegaba a los oídos de los contrabandistas como un latido industrial rítmico y amenazante, una señal de que algo grande y pesado se estaba posicionando a sus espaldas, cerrando las vías de retirada. En el centro de este laberinto, el calor y la humedad comenzaron a afectar el equipo técnico de los invasores. Las motosierras de alta tecnología empezaron a fallar debido a que el acerrín húmedo de la caoba se mezclaba con el aceite, creando una pasta que bloqueaba los filtros de aire. Los sistemas hidráulicos de los tractores del ingeniero sufrían fugas constantes por el esfuerzo de luchar contra la succión de la calche. Los contrabandistas se encontraron atrapados en un círculo vicioso de trabajo agotador y nulo progreso. Estaban gastando su energía física, su combustible y su estabilidad mental, tratando de dominar un entorno que los rechazaba activamente. La selva les estaba cobrando el permiso que no pidieron, drenándolos antes del enfrentamiento final. Don Jacinto observaba todo desde las ramas altas de una caoba centenaria, moviéndose con una red de lianas que él mismo había instalado. Desde su posición podía ver cómo el convoy de 14 hombres se había convertido en una fila india de seres miserables, empapados en sudor, cubiertos de picaduras de insectos y con los nervios destrozados. El laberinto de las sombras había cumplido su función. Había despojado a los criminales de su arrogancia tecnológica y los había reducido a su estado más primitivo de miedo. Ya no eran conquistadores. Eran intrusos perdidos en una catedral de espinas que no tenía puertas de salida. La atmósfera estaba cargada de electricidad estática, presagiando una tormenta tropical que convertiría el barro en un río de lava gris,
el escenario perfecto para que los guardianes de la caoba activaran la parte más oscura de su plan. El ingeniero todavía pensaba que su única preocupación eran los indios armados. No sabía que su verdadero enemigo era el mismo aire que respiraba y la tierra que intentaba saquear. El laberinto de las sombras estaba listo para cerrarse definitivamente, y el rugido de la trituradora comunal empezaba a escucharse en la distancia, como el estómago de una bestia que lleva 300 años esperando para alimentarse. El silencio en la reserva de la biosfera de Calakmul no es una ausencia de sonido, sino una orquesta afinada de vida que respira al unísono. Pero esa madrugada de martes, la orquesta fue silenciada por el chirrido metálico de una motosierra Steel de espada larga que no buscaba madera, sino profanar el alma misma de la selva. El incidente, el momento en que el destino de los 14 contrabandistas quedó sellado en el libro de los muertos de la selva maya, no comenzó con una caoba, sino con el llanto de la ceiba madre. Para el pueblo maya, la ceiba es el Axis Mundi, el árbol sagrado cuyas raíces se hunden en el Xibalbá y cuyas ramas sostienen los cielos, y en el sector norte del ejido de San Miguel de las Piedras se alzaba una ceiba de 500 años, un coloso de 60 metros de altura con contrafuertes tan anchos que una familia entera podía refugiarse en sus pliegues. El ingeniero, en su arrogancia técnica, decidió que ese árbol estorbaba el paso de su tractor de arrastre tipo Skidder. No era una cuestión de necesidad. Era una cuestión de poder. Cortar la ceiba madre era el mensaje definitivo para los guardianes. Aquí la única ley es el acero y el dólar. Tomás, un joven guardabosques de apenas 22 años y aprendiz de don Jacinto, fue el primero en escuchar el lamento del motor. Tomás era un muchacho que conocía el nombre de cada ave por su trino. Un espíritu puro que creía que su uniforme verde de la cooperativa le otorgaba una autoridad moral frente a los invasores. Se adentró en la espesura, corriendo entre los helechos gigantes, hasta que llegó al claro donde las máquinas del cartel ya habían devastado una hectárea de monte bajo. Allí vio la escena que le heló la sangre. 2 sicarios, con el torso desnudo y empapados en sudor, hundían los dientes de la cadena en la base plateada de la ceiba sagrada. El árbol, al recibir la primera herida, expulsó una savia blanquecina y espesa que, bajo la luz de las lámparas, parecía sangre pálida. Tomás no pensó en el peligro, pensó en sus abuelos, en las ofrendas de copal que se le hacían al árbol antes de cada siembra, y salió de la vegetación gritando, con las manos vacías y el corazón en la garganta. «¡Deténganse! Ese árbol no se toca, es sagrado para el pueblo», gritó Tomás, interponiéndose entre los hombres y el tronco. La respuesta de los contrabandistas fue de una frialdad absoluta. El ingeniero que observaba la escena desde el estribo de su camioneta blindada, ni siquiera se tomó la molestia de bajar. Con un gesto indolente de la mano, dio una orden silenciosa. 2 sicarios armados con fusiles R-15 se acercaron al muchacho. No hubo diálogo, solo la brutalidad de la impunidad. Golpearon a Tomás con la culata del rifle en las costillas, derribándolo sobre el lodo chicloso de la calche. Mientras el joven guardabosques tosía sangre, el ingeniero le ordenó a sus hombres que terminaran el trabajo. Tomás tuvo que ver, con los ojos llenos de lágrimas y barro, cómo la motosierra devoraba el corazón de la ceiba. El sonido de la madera crujiendo, un estruendo que recordó al de un terremoto, sacudió la selva. Cuando el gigante cayó, arrastrando consigo nidos, lianas y siglos de historia, el golpe contra el suelo se sintió en el centro mismo de la aldea de San Miguel. Antes de irse, los sicarios dejaron a Tomás malherido y atado a uno de los contrafuertes del árbol caído, con un mensaje claro: la próxima vez no será el árbol el que se quede en el suelo. Ese fue el incidente. Pero lo que realmente encendió la mecha de la justicia vertical fue la falla. Don Jacinto, al encontrar a su discípulo y ver el cadáver del árbol sagrado, no buscó sus armas de inmediato. Decidió, en un último acto de fe institucional, bajar a la capital del estado para pedir la intervención de la ley. El viaje de 7 horas desde la profundidad de Calakmul hasta las oficinas de la Profepa en Campeche fue un calvario de polvo y rabia contenida. Al llegar, don Jacinto se encontró con el laberinto de la indiferencia gubernamental. Lo recibió un funcionario de clase media, sentado bajo un ventilador de techo que apenas movía el aire denso y caliente, rodeado de carpetas llenas de denuncias que nunca verían la luz. «Mire, jefe», le dijo el funcionario a don Jacinto sin siquiera levantar la vista de su formulario. «Para procesar una denuncia por tala ilegal en zona de reserva, necesito coordenadas GPS exactas, fotos del daño, identificación de los infractores y, lo más importante, que usted garantice la seguridad de nuestros inspectores. Nosotros no podemos enviar a nuestra gente si hay hombres armados. El protocolo dice que primero tiene que intervenir la Guardia Nacional, pero ellos están asignados a la vigilancia de la carretera federal.
Don Jacinto, con su sombrero en la mano y sus alpargatas manchadas de la tierra roja de su ejido, intentó explicar que el tiempo no era un lujo que tuvieran. Señor, están tirando la caoba semillera. Han matado a la ceiba madre. Mi muchacho está herido. Si no vienen ahora, para cuando lleguen solo quedará el aserrín y los tocones quemados. Vuelva en 15 días para ver si la delegación autoriza una visita, respondió el burócrata con un tono que era una bofetada de desprecio. Y sea realista, don Jacinto. Esos grupos de los que usted habla, bueno, usted sabe que ellos tienen amigos muy poderosos. A veces es mejor no moverle al avispero. Si quiere protección, pida una cita con la Secretaría de Gobernación. Nosotros solo vemos el árbol, no al hombre que lo corta. Don Jacinto salió de la oficina bajo el sol abrasador de la costa. La falla era total, sistémica y podrida. Fue a la comandancia de la policía y al cuartel militar, solo para recibir las mismas evasivas. Falta de jurisdicción, falta de combustible, falta de órdenes superiores. En cada oficina percibió el mismo olor metálico de la corrupción, el silencio comprado con el dinero del oro rojo. Comprendió que el Estado mexicano era una cáscara vacía en los márgenes de la selva, una estructura que cobraba impuestos pero que entregaba a sus ciudadanos a las garras de los depredadores. La justicia no llegaría en una patrulla, ni en una orden judicial. Si la ley no cruzaba la línea de la reserva de Calakmul para proteger la vida, entonces la ley dejaría de existir para quienes sí habitaban ese infierno verde. El regreso de don Jacinto al ejido de San Miguel de las Piedras fue un viaje de transformación. Ya no era el anciano chiclero que pedía permiso al monte, ahora era el líder de una purga necesaria. Al llegar, reunió a los guardianes de la caoba en la plaza central. Tomás estaba ahí, con el pecho vendado y una mirada que había perdido la inocencia pero que había ganado un fuego oscuro. No hubo gritos, ni asambleas de protesta. Los mayas de Campeche guardan un silencio que es más peligroso que cualquier proclama. Don Jacinto puso sobre la mesa comunal un puñado de tierra negra mezclada con la savia seca de la ceiba sagrada. Nos han dicho que no pueden entrar porque tienen miedo, dijo Jacinto, con una voz que vibraba con la frecuencia de las raíces profundas. Nos han dicho que la ley es un papel que se quema en el monte. Tienen razón. La selva no sabe leer leyes humanas, pero sabe contar cuerpos. El ingeniero y sus 14 hombres piensan que el miedo nos ha quitado el habla, pero el miedo solo nos ha afilado el juicio. Ellos quieren llevarse la caoba en camiones, pero la selva tiene hambre, y la ceiba que tiraron necesita sangre para alimentar a sus hijos que vendrán. Si la justicia del hombre nos ha fallado, la justicia del monte los va a triturar. Esa noche, el llanto de la ceiba se transformó en el rugido de la maquinaria antigua. En los talleres ocultos de la cooperativa forestal, los guardianes comenzaron a reactivar una vieja trituradora de madera industrial, una chipper gigantesca de los años 80, que se usaba para limpiar los caminos de maleza y troncos muertos. Era una máquina de hierro fundido, con cuchillas de acero endurecido capaces de convertir un tronco de cedro en astillas en menos de 10 segundos. La limpiaron de óxido, aceitaron sus engranajes y afilaron sus dientes. No era una herramienta de trabajo lo que estaban preparando. Era un altar de sacrificio mecánico. La falla de las autoridades les había dado la libertad moral de actuar fuera de cualquier marco civilizado. Eran ellos contra la plaga, y en esa lucha no habría prisioneros. La estrategia fue diseñada con la precisión de quien conoce cada recoveco del laberinto de las sombras. Sabían que los contrabandistas, después de talar la ceiba, avanzarían hacia el sector C, la zona más rica en caoba centenaria. Para llegar ahí, forzosamente tenían que pasar por un desfiladero natural de barro a calche que los guardianes ya estaban preparando con camas de succión. El plan era simple y aterrador. Atraparían a los 14 hombres y sus máquinas en el lodo, neutralizarían sus armas con la oscuridad y el camuflaje del chechén, y luego traerían la trituradora. No buscaban un tiroteo de película. Buscaban una eliminación técnica, una que no dejara rastros, una que devolviera a los intrusos a la tierra en forma de abono para la selva que intentaron destruir. El incidente había herido el corazón de la comunidad, pero la falla de la ley había despertado a la bestia. Los 14 contrabandistas, confiados en su armamento moderno y en su impunidad política, seguían celebrando con alcohol y risas en su campamento improvisado, sin saber que el silencio de la selva a su alrededor ya no era paz, sino el acecho de los guardianes que ya habían afilado sus machetes y cargado sus máquinas,
La ceiba madre, caída y muerta, enviaba su último mensaje a través de las hormigas y el viento. El tiempo de los hombres pequeños que juegan a ser dioses con motores diésel ha terminado. El infierno de Campeche estaba por abrir sus puertas de par en par, y la trituradora verde, esa máquina de olvido, ya estaba sedienta de carne y acero. La noche caía sobre Calakmul, trayendo consigo una tormenta que borraría cualquier rastro de piedad. La noche en la reserva de la biosfera de Calakmul no es negra, es de un verde profundo y asfixiante que parece absorber la luz de las estrellas antes de que éstas puedan tocar el dosel de los árboles. Tras el ultraje de la ceiba madre y la bofetada de indiferencia recibida en las oficinas gubernamentales, el tiempo de la palabra había muerto y el tiempo del hierro y el barro había comenzado. Bajo la dirección de don Jacinto, la comunidad de San Miguel de las Piedras dejó de ser un grupo de ejidatarios para transformarse en un organismo de guerra asimétrica, fundido con la misma selva que juraron proteger. La preparación no fue un acto de furia descontrolada, sino una coreografía de ingeniería ancestral y odio técnico. Mientras los 14 contrabandistas celebraban su impunidad en un campamento improvisado, saturando el aire con el olor a diésel y cigarrillos, los guardianes de la caoba iniciaban el despertar de la bestia. En un cobertizo oculto por densas cortinas de helechos gigantes, una reliquia de la era industrial forestal de los años 80 esperaba su turno. Era una trituradora de madera de marca Morbark, una mole de hierro fundido de 10 toneladas, equipada con un motor Detroit Diesel de 12 cilindros, capaz de devorar troncos enteros y convertirlos en astillas en un parpadeo. La máquina había estado dormida por más de una década, cubierta por lonas podridas y nidos de avispas, pero bajo las manos expertas de los mecánicos del ejido, hombres que podían hacer rugir un motor muerto solo con el tacto y la voluntad, la bestia comenzó a vibrar. No hubo luces eléctricas durante la reparación. Trabajaron a la luz de lámparas de aceite sordas, evitando cualquier destello que pudiera ser detectado por los binoculares de los sicarios. El proceso de despertar a la máquina fue un ritual de resurrección mecánica. Limpiaron cada inyector con una mezcla de queroseno y paciencia. Aceitaron los engranajes masivos con grasa de alta densidad y, lo más importante, afilaron las cuchillas de acero al manganeso. Rogelio, el herrero del pueblo, pasó 8 horas seguidas usando una piedra de esmeril manual, devolviendo el filo quirúrgico a los dientes de la trituradora. Cada vez que el acero brillaba bajo la llama tenue, los guardianes veían en el reflejo no una herramienta de trabajo, sino el instrumento de una purga necesaria. La bestia no solo debía funcionar, debía ser perfecta, imparable, una extensión de la furia de la tierra de Campeche. Cuando el motor finalmente tosió una nube de humo negro y comenzó un ronroneo sordo que sacudía el suelo del cobertizo, don Jacinto puso su mano sobre el metal caliente y supo que la selva ya tenía sus propios colmillos de hierro. Simultáneamente, otro grupo de guardianes, liderados por el joven Tomás, ahora con el pecho vendado y una resolución gélida en la mirada, se internaba en el laberinto de las sombras para preparar el terreno. El objetivo era el sector C, una zona de paso obligatorio donde el camino blanco se estrechaba entre 2 elevaciones de piedra caliza y se convertía en un lecho de barro a calche. Este barro, una arcilla grisácea que con la humedad se transforma en una trampa de succión hidráulica, sería el primer aliado de la emboscada. Los mayas no usaron explosivos ni minas, usaron el conocimiento de la hidrología del monte. Cavaron canales de drenaje ocultos que, al ser obstruidos en el momento preciso, inundarían el camino justo cuando los camiones cargados de caoba intentaran cruzar. Cubrieron estas zonas con camas de ramas secas y hojarasca para que el suelo pareciera sólido y transitable. Una invitación silenciosa al desastre. La guerra química también tuvo su lugar. Los guardianes recolectaron litros de la resina cáustica del árbol de Chechen, almacenándola en recipientes de barro. El plan era impregnar las ramas y lianas que colgaban sobre el camino estrecho. Sabían que los sicarios, en su arrogancia, viajarían con las ventanas de las camionetas abiertas debido al calor asfixiante, o que tendrían que bajar para inspeccionar los bloqueos. Una sola gota de esa savia en la piel o en los ojos reduciría a un combatiente armado a una masa de dolor e incapacidad en cuestión de minutos. Cada detalle fue calculado, la dirección del viento, la hora en que la niebla del amanecer es más densa, y la psicología del ingeniero, un hombre que confiaba ciegamente en la potencia de sus motores y en el miedo que infundían sus fusiles. Los guardianes sabían que los contrabandistas se sentían dueños del tiempo, pero en Calakmul el tiempo pertenece a la ceiba y al jaguar. El inicio de la operación se dio bajo una tormenta tropical que pareció ser convocada por el mismo don Jacinto.
El cielo se desplomó sobre la reserva, convirtiendo el aire en agua y el suelo en una sopa viscosa de materia orgánica. Los 14 contrabandistas, ansiosos por sacar el primer cargamento de oro rojo, pusieron en marcha su convoy: 3 camiones troceros de doble remolque y 2 camionetas blindadas de escolta. El ingeniero, sentado en la cabina delantera, ordenó el avance. El rugido de sus motores modernos era un desafío a la selva, una vibración que don Jacinto sentía desde su posición elevada en un risco de piedra. Los guardianes se habían fundido con el entorno, cubiertos de lodo y hojas, invisibles incluso para los visores térmicos de los sicarios debido a que la humedad ambiente saturaba cualquier firma de calor. Eran sombras entre las sombras, esperando el momento en que la maquinaria del cartel entrara en el cuello de botella. A medida que el convoy se adentraba en el sector C, el terreno comenzó a reclamar su tributo. El primer camión, cargado con 20 toneladas de troncos de caoba centenaria, sintió el mordisco de la calche. Las llantas traseras, diseñadas para el asfalto y el camino seco, empezaron a cavar su propia fosa, lanzando chorros de barro gris hacia la espesura. El conductor aceleró, pero la succión del barro era implacable. En ese instante, los guardianes activaron los bloqueos de agua. El camino se convirtió en un pantano instantáneo. El convoy quedó estancado en una fila india perfecta, atrapado entre las paredes de piedra y la vegetación densa. El ingeniero, perdiendo la calma, bajó de su vehículo gritando órdenes, rodeado de sus 14 hombres que apuntaban sus fusiles hacia la nada verde. No veían a nadie, pero sentían que los ojos del monte estaban fijos en sus nucas. ¡Saquen las cadenas! ¡Muevan el tractor de arrastre!, rugía el ingeniero, mientras el agua de la tormenta le empapaba el rostro. Fue entonces cuando escucharon un sonido que no pertenecía a la naturaleza ni a sus propias máquinas. Desde la profundidad del bosque, un rugido rítmico, profundo y mecánico empezó a acercarse. No era el sonido ágil de un motor moderno. Era el latido industrial de la bestia, la trituradora Morbark, que avanzaba montada sobre un viejo tractor forestal de orugas. Los guardianes no venían a disparar, venían a procesar. La trituradora, con sus chimeneas lanzando chispas y humo negro, se posicionó en el único ángulo de salida del desfiladero. Los contrabandistas, confundidos, abrieron fuego. Las balas de los R-15 rebotaban inútilmente contra la gruesa coraza de hierro fundido de la máquina de los años 80. La bestia era inmune a la pólvora pequeña. Don Jacinto, desde la parte superior de la trituradora, dio la orden final. El inicio del clímax no fue una carga de caballería. Fue el avance lento y demoledor del acero contra la carne. Los guardianes utilizaron lanzas de madera endurecida y garfios forestales para arrastrar a los sicarios que intentaban huir por los flancos, llevándolos hacia el área de succión de la máquina. La tormenta arreciaba, borrando los gritos de los 14 hombres bajo el estruendo de los rayos y el zumbido de las cuchillas de la Morbark que giraban a 3000 revoluciones por minuto. La selva de Campeche había aceptado el sacrificio. La preparación había sido perfecta y el inicio de la purga era total. El ingeniero vio con horror cómo sus hombres eran absorbidos por el lodo y cómo la bestia, despertada de su largo sueño, abría su boca de metal para recibir el oro rojo y a quienes intentaron robarlo. En ese rincón olvidado de Calakmul, la civilización se había detenido y la ley del monte, asistida por la maquinaria pesada de un pueblo herido, comenzaba a escribir el capítulo más oscuro y definitivo de la historia de los contrabandistas. La bestia estaba despierta y su hambre no se saciaría con madera. El estruendo de la Morbark se extinguió no como una máquina que se apaga, sino como un animal que finalmente sacia su hambre tras siglos de ayuno. En el corazón del sector C de Calakmul, el silencio que siguió al cese del motor Detroit Diesel fue más ensordecedor que el rugido mismo de las cuchillas. Era un silencio denso, cargado de una humedad que parecía pesar toneladas, donde el único sonido restante era el goteo rítmico de la lluvia tropical, golpeando las hojas de los helechos gigantes, y el siseo del metal caliente, enfriándose bajo la tormenta. Don Jacinto permanecía en lo alto de la plataforma de la trituradora, con el rostro salpicado de una mezcla de lodo, aceite y un aserrín oscuro que ya no era solo madera. Sus ojos, 2 rendijas de obsidiana cansada, recorrían el escenario de la purga. No había rastro de los 14 hombres que apenas unas horas antes se sentían dueños del destino. No había cuerpos que reclamar, ni uniformes que identificar, ni nombres que gritar al viento. Lo que quedaba allí, esparcido sobre el barro a calche, era una alfombra espesa de astillas finas, un mulching industrial de color rojizo que se mezclaba con el lodo grisáceo en una amalgama orgánica que la selva ya estaba empezando a reclamar. La conclusión había comenzado, y en el código de los guardianes de la caoba, el final del combate era apenas el inicio del rito de la desaparición total.
Bajo la dirección silenciosa de don Jacinto, los guardianes bajaron de sus posiciones en los riscos y salieron de entre las raíces de los árboles. Se movían con una calma solemne, sin celebraciones ni júbilo, conscientes de que lo que habían hecho no era un acto de guerra, sino una cirugía necesaria en el tejido vivo de su mundo. Tomás, con el vendaje del pecho empapado de lluvia pero con el paso firme, se encargó de la primera fase de la limpieza, la distribución del abono. Utilizando palas de madera y rastrillos forestales, los hombres comenzaron a esparcir las montañas de astillas producidas por la bestia. No permitieron que el material se acumulara en un solo lugar. Lo distribuyeron metódicamente por el área donde la ceiba madre había sido derribada, cubriendo las cicatrices de las orugas de los tractores y rellenando las fosas que la maquinaria pesada de los contrabandistas había excavado en su desesperación. En la selva de Campeche, la descomposición es un proceso acelerado por la ferocidad de los hongos y las bacterias. En cuestión de semanas, ese material rico en nitrógeno y carbono se hundiría en la tierra, alimentando a las nuevas plántulas de caoba y cedro que los guardianes ya tenían listas en sus viveros ocultos. Los 14 contrabandistas que llegaron para saquear la vida del monte terminarían cumpliendo una función que nunca imaginaron. Se convertirían en el sustrato que permitiría a la selva regenerarse con una fuerza renovada. Mientras el grupo de Tomás trabajaba en el suelo, Rogelio y los mecánicos se encargaron de la maquinaria. La Morbark fue lavada con el agua de la tormenta, restregada con cepillos de cerdas duras para eliminar cualquier residuo metálico o biológico que pudiera delatar su uso. Una vez limpia, la bestia fue enganchada nuevamente al viejo tractor de orugas y conducida de regreso a su santuario bajo las capas de helechos, donde el óxido y el musgo volverían a cubrirla hasta que la selva la necesitara de nuevo. El ingeniero había dejado atrás un convoy de chatarra moderna, que también debía desaparecer. Los camiones troceros de doble remolque y las camionetas blindadas fueron desvalijados con una precisión quirúrgica. Los guardianes retiraron los motores, las transmisiones y cualquier pieza que tuviera un número de serie rastreable, enterrando los bloques de hierro en aguadas profundas de aguas estancadas, donde el lodo los sepultaría por siglos. Los chasis de fibra de vidrio y metal fueron troceados con sierras de acetileno y dispersos en diferentes puntos de la reserva, lejos de los caminos conocidos. No quedó una sola huella de neumáticos, ni un solo cristal roto, ni un solo casquillo de bala que el tiempo y la vegetación no pudieran asimilar en el transcurso de un ciclo lunar. Al amanecer, el sol de Campeche surgió con una claridad hiriente, iluminando un bosque que parecía haber olvidado la violencia de la noche anterior. Don Jacinto se dirigió al lugar donde yacía la ceiba madre. El coloso caído ya no era una tragedia, sino un monumento natural que empezaba a ser colonizado por hormigas arrieras y mariposas morfo. El anciano se arrodilló sobre el nuevo abono, tomó un puñado de la tierra enriquecida y la olió. El aroma metálico había desaparecido, reemplazado por el perfume profundo del humus y la madera mojada. Detrás de él, los guardianes trajeron las posturas de caoba, pequeños retoños de apenas 30 centímetros de alto, que habían sido criados con las semillas de los árboles padre que el ingeniero no pudo tocar. Don Jacinto plantó la primera plántula justo en el centro del claro, hundiéndola en el abono que antes fue amenaza y que ahora era vida. Fue un acto de restitución del equilibrio. La selva maya es paciente. Sabe que los imperios de los hombres pequeños que juegan a ser dioses con motores diésel son efímeros, mientras que el oro rojo es eterno si se le protege con la sombra y el silencio. La respuesta del mundo exterior fue el olvido, el aliado más fiel de los guardianes de la caoba. En las ciudades de la capital y en las oficinas del cartel en el norte, la desaparición de el ingeniero y sus 14 hombres se convirtió en un misterio administrativo más. Los reportes de personas desaparecidas se perdieron en el laberinto de la burocracia que don Jacinto había visitado semanas atrás. Las autoridades, las mismas que dijeron que no podían entrar porque tenían miedo, decidieron que el convoy simplemente se había perdido en las rutas de contrabando de la frontera con Guatemala. Una explicación conveniente para ocultar su propia incompetencia. Nadie se atrevió a organizar una búsqueda profunda en Calakmul. El miedo al monte que devora hombres se instaló en el corazón de los mandos policiales y de los operadores del crimen organizado. Los contrabandistas de madera aprendieron una lección que no estaba escrita en sus manuales. En Campeche hay zonas donde el GPS se apaga y donde los árboles tienen guardianes que no necesitan uniformes para ser una autoridad absoluta.
El mensaje se extendió por los bajos fondos. Calakmul no es una mina, es un estómago, y quien entra sin permiso no sale ni siquiera en pedazos. Don Jacinto vivió lo suficiente para ver cómo el claro de la ceiba madre se convertía en una espesura joven de maderas preciosas. La historia del infierno de Campeche se transformó en una leyenda susurrada en los campamentos de chicleros y en las cocinas de los ejidos. Se habla de una noche en que la selva rugió con voz de metal y de cómo los guardianes convirtieron la codicia en abono. La conclusión de este expediente no se encuentra en las actas judiciales, sino en la calidad del aire de la reserva y en la densidad del dosel que hoy protege a los jaguares. Los guardianes de la caoba siguen ahí, invisibles entre las sombras del Guayacán y el Ramón, vigilando los linderos de su paraíso verde con el machete afilado y la memoria intacta. Saben que la codicia siempre intenta regresar, pero también saben que la bestia solo necesita una chispa para despertar de nuevo. Este relato de justicia silvestre y honor maya llega a su fin, pero el susurro de la caoba sigue resonando en los vientos de Calakmul. Hemos caminado por el laberinto de las sombras, hemos sentido el calor de la calche y hemos visto cómo la maquinaria de un pueblo puede triturar a la injusticia cuando el Estado decide mirar hacia otro lado. Si esta historia de resistencia en el infierno de Campeche te ha recordado que la tierra tiene sus propios límites y que la dignidad no tiene precio, te pedimos que te unas a nuestra labor de memoria. Suscríbete a este canal para descubrir más expedientes donde la realidad supera a la ficción en su forma más cruda y necesaria. Dale un me gusta a este video si crees que la selva hizo justicia por su propia mano y comparte esta crónica con quienes creen que la naturaleza es solo un recurso para ser explotado. Queremos leer tu reflexión en los comentarios. ¿Es el olvido de las autoridades una herramienta de libertad para las comunidades o una condena? ¿Hasta dónde debe llegar un pueblo para proteger lo sagrado cuando la ley le ha fallado? Tu participación es lo que mantiene vivos estos relatos de los márgenes. Activa la campana de notificaciones para que la maleza del desinterés no oculte nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarnos hasta la raíz de este conflicto. Cuídate, respeta la sombra de los árboles antiguos y recuerda siempre que, en las profundidades de Campeche, la tierra nunca olvida a quien intenta herirla. Hasta la próxima entrega, desde el silencio fértil de la selva maya, donde la caoba sigue creciendo, alimentada por la historia de quienes se atrevieron a ser sus guardianes.